Vamos entonces primero con un caso de hernia diafragmática, que hemos titulado hernia diafragmática más allá del cariotipo por la doctora Laura Becerra. Laura es una médica residente de tercer año de ginecología obstetricia de la Bolivariana y ha estado digamos, con mucho énfasis en la parte de medicina fetal. La doctora Laura siguió en compañía de los genetistas este caso, el cual digamos que fue un caso raro al final, pero que frecuentemente se presenta en las unidades, que es la remisión de pacientes con hernia diafragmática. Adelante, Laura. Buenos días para todos, mi nombre es Laura Becerra Ruiz, residente de ginecología y obstetricia. Agradezco al grupo de medicina fetal y a mi asesor, el doctor José Enrique Sanimber, por la invitación. Vamos a hablar entonces en esta mañana del síndrome de Pallister-Killian a propósito de un caso clínico que se presentó en nuestra institución. Se trata de una paciente de 29 años, primigestante, sin antecedentes de importancia, que se presenta alrededor de las 30 semanas y es remitida por un hallazgo ecográfico correspondiente con una hernia diafragmática izquierda. A la valoración fetal encontramos entonces un aumento del pliegue nucal, una hipoplasia del hueso nasal, un marcado desplazamiento del mediastino hacia la derecha con ascenso de los órganos abdominales a nivel torácico, cardiopatía, lateralización e hipoplasia de la aurícula izquierda y un feto creciendo inferior al percentil 10 para la edad gestacional. En definitiva, y con los hallazgos ecográficos se logró concluir que se presentaba una hernia diafragmática con levocardia en dextroposición, con herniación del hígado, el estómago y el vaso, y adicional a eso un índice pulmón cefálico del 19%. Esta materna fue llevada a una valoración con amniocentesis en la cual se determinó que según su perfil genómico se observaba o este correspondía a un patrón de sexo masculino identificado como 46XY y que cuando se realizó la tipificación patogénica de todo el cromosoma 12 del feto, se demostró que presentaba unas coordenadas genotípicas como se demuestra en la diapositiva. Esta tipificación correspondía o alteraba aproximadamente 247 genes estudiados y el hallazgo correspondía de forma característica a la tetrasomía del cromosoma 12 que corresponde de forma causal al síndrome de Pallister-Killian. Para entrar en cuanto a la discusión, sabemos que esta cromosomopatía es llamada una isocromosomopatía, específicamente porque presenta la aparición de 4 copias de este cromosoma en lugar de 2, y a esta se le conoce entonces como tetrasomía del mosaicismo del cromosoma 12. En general y a nivel de los hallazgos prenatales podemos encontrar que se presenta un dismorfismo craneofacial, defectos a nivel cardíaco, una hernia diafragmática congénita y a nivel postnatal se pueden caracterizar por alteración a nivel de la pigmentación de la piel, hipoplasia, discapacidad intelectual y aparición de epilepsia temprana. En general, en la literatura, la prevalencia se estima en aproximadamente 1 por 20.000 nacidos vivos, y aproximadamente unos 200 casos reportados a nivel mundial. No existe un parámetro en cuanto a factores de riesgo determinados, independiente de que sean de tipo ambiental, dietario o en el estilo de vida, aunque se ha determinado que la edad materna podría tener una relación no completamente estudiada ni determinada con respecto a la aparición del síndrome. Y en términos etiológicos, hay una alta probabilidad y teoría que están marcadas en el hecho de que existe una no disyunción de la meiosis materna correlacionada con una duplicación exclusiva del cromosoma 12 que desencadena un desequilibrio en la translocación correlacionado con una mala división centromérica. Y si bien existen diferentes patrones o espectros de la enfermedad, hasta el momento no se ha correlacionado el hecho de que exista una mayor o menor proporción del mosaicismo con respecto a la gravedad. En términos de estudio citopatológico, hemos determinado que se correlaciona con un mosaicismo tisular específico, ya que hay una alta aparición de esta alteración en los fibroblastos con respecto a otras células. Si bien esta también se puede encontrar en tejido pulmonar, hígado, testículos, en vellosidades coriónicas y en el líquido amniótico, la mayor proporción está en los fibroblastos. Y hasta el momento, el cultivo y el FISH y la utilización por microarreglos de este material es lo que nos ha llevado al estudio y a la identificación prenatal. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de estas técnicas citogenéticas ha sido lo suficientemente sensible para llegar a un diagnóstico certero y todavía seguimos teniendo entonces falsos negativos importantes en la aparición del síndrome.
En términos generales, ¿qué le podemos ofrecer a estos pacientes en la asesoría genética? Lo primero es explicarle que la mayoría de los casos se presentan de forma esporádica, que no hay un patrón repetido en cuanto al hecho de que se presenten de forma familiar y por lo general el riesgo está estimado con respecto a la población general. Lo segundo es que siempre debemos prender las alertas ante los hallazgos ecográficos prenatales y hacer un estudio correspondiente para la edad gestacional que nos lleve a hacer una valoración en términos genéticos, que la edad materna podría tener entonces pues un punto en cuanto a la valoración de las parejas para la relación y la aparición del síndrome, y finalmente que lo ideal es que los padres sean sometidos a un cariotipo de alta resolución que nos permita analizar o buscar reordenamientos microsómicos no identificados o, por ejemplo, inversiones a nivel de los terómeros que podrían desempeñar una correlación en la aparición de esta entidad y poder asesorarlos con respecto a la próxima posibilidad de embarazarse. Estamos entonces atentos a la discusión y abrimos el debate de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que este caso clínico es importante porque siempre cuando uno valora a una paciente con hernia diafragmática, sabemos que existe una asociación con aneuploidías y malformaciones asociadas hasta en un 30%. Y digamos que en el estudio anatómico que se hace además de la hernia hay que buscar cardiopatías. Siempre nosotros por protocolo, hasta hace unos 5 años, pedíamos un cariotipo convencional y pedíamos también un FISH para descartar el Pallister-Killian. Hoy por hoy tratamos de, en lo posible, tratar de hacer microarreglos en estas pacientes, particularmente las que pensamos que van a ser candidatas para oclusión traqueal, para casos de hernia diafragmática congénita. Claudia, la doctora Serrano, que está acá, ¿nos puedes hablar un poquitico más de si se justifica o no hacer algo más en los pacientes con hernia diafragmática, particularmente si yo considero que es aislada? No, bueno, primero quería decir del Pallister-Killian que es de las alteraciones raras más frecuentes que vemos en el laboratorio. Por ejemplo, hemos tenido ya 5 casos, que eso para una enfermedad rara son bastantes, obviamente en 15 años, pero son relativamente frecuentes. Es raro con la hernia diafragmática y es importante que muchas veces, como la mayoría es en mosaico, encontramos mosaicos muy bajos a nivel prenatal, pero que luego es necesario confirmar en la piel del bebé para terminar, digamos, de definir qué impacto real va a tener sobre este bebé, porque a veces encontramos que en el líquido es mucho más bajito que lo que realmente tiene el bebé en la piel. Entonces, eso es importante. Y en cuanto a hernia diafragmática, yo creería que el abordaje es un microarreglo más que un cariotipo. El abordaje hoy en día de las hernias diafragmáticas debe ser con un microarreglo cuando es aislado y probablemente es donde le aplique exoma y si todo sale bien, si hay más alteraciones, si estamos sospechando algo sindromático. Pero en hernia, más frecuentemente microlesiones, sería como el abordaje.